Una nota que pone en contexto las últimas informaciones para luego debatir y compartir con nuestros invitados. Yo pensé que iban a zafar de la contingencia absoluta, pero no, caballeros, se quedan. Vamos a la nota. Señoritas, por favor, pueden salir. Vinieron a notificar, a coordinar los procesos. El hecho de que haya venido la PDI aquí a hacer toda esa parafernalia, eso yo creo que está de más. Claramente es un hecho grave, claramente esto tiene que esclarecerse. Inédita presencia de la Policía de Investigaciones en la Convención Constitucional, parte de las primeras diligencias tras la denuncia interpuesta por la mesa directiva contra Rodrigo Rojas Vade por eventual perjurio. El primer paso, citar a declarar como testigos a la presidenta y al vicepresidente de la Convención. Voy a ponerme a dar la declaración como testigo. Es una declaración muy de rutina, en el ánimo de colaborar con la investigación, ratificar la denuncia que se hizo presente el día lunes y nada más. Esto fue una parte del protocolo cuando se instala una denuncia. La Fiscalía también pidió información a Contraloría sobre la postulación de Rojas Vade y sus antecedentes médicos al Ministerio de Salud, consecuencias de la polémica revelación del falso cáncer, episodio que tensionó a quienes eran sus cercanos en el colectivo Pueblo Constituyente, la ex Lista del Pueblo. Pero era respecto a la presencia de la PDI. Nada que decir con respecto a eso. Gracias. Lamentando profundamente el dolor que esta noticia haya podido causar en las víctimas, en sus familiares. Tras varios días de silencio, Pueblo Constituyente abordó por primera vez la polémica. Mediante un comunicado informaron que Rojas Vade ya no forma parte de la agrupación, decisión tras una reunión interna que fue vista como una catarsis. Sincerarnos, que alguien dijera la verdad, si tenía algo tan oculto como lo de Rodrigo, que lo dijera al tiro, y no pasó. Además, Pueblo Constituyente decidió que por ahora no presentarán un reemplazo para la vicepresidencia de la Convención que Rojas Vade dejó vacante. Eso pese a que la presidenta había anunciado un nombre a inicios de semana. Me pareció muy lamentable que mi nombre apareciera en los medios, que no hubieran hablado conmigo. El grupo no está en condiciones de tener una representación en la mesa. Yo creo que es un error político para lo que representamos. Pero no siempre se puede hacer lo que se debe. A veces hay que hacer lo que se puede. Polémica por Rojas Vade que aún no baja, a puertas de que este jueves comience el debate y la votación más importante en lo que va de la convención, la del reglamento definitivo. Nos vamos de inmediato entonces a las palabras de Jorge Arancibia, está dando declaraciones, escuchemos. Comisiones que se han armado para poder organizarnos. Yo creo que hay que simplificar las cosas. Es decir, si vamos a tener 5 o 6 reglamentos distintos de acuerdo al tema que estemos tratando, se va a complicar el trabajo de la convención. La experiencia mía de 8 años en el Senado me indica que la legislación debe ser con calma, debe ser bien informada, tienen que darse los tiempos para poder meditar y poder entregar un resultado responsable al país, y eso es importante. No andemos corriendo, no andemos apresurados, no andemos imponiendo cosas a la rápida. Su opinión personal finalmente sobre lo que hizo Rodrigo Rojas Vade, esto de mentir sobre su cáncer. Es muy lamentable, eso le ha producido un daño al sistema que es difícil de dimensionar hasta el momento. No cabe duda que si en los 155 se siguiera detectando personas que hubieran actuado de esa manera, el impacto, el daño que le hace a la convención es increíble, o sea, es muy lamentable. ¿Debería buscar un método de renuncia voluntaria al cargo? No existe eso en nuestro ordenamiento en este momento y no creo que vaya a existir a no ser que haya una modificación constitucional. Yo creo que lo que haría yo, no sé, pero ese es un resorte del propio constituyente, es tratar de alejarme un poco del proceso, o sea, para no dañarlo, ya que no existe la norma de retiro, sería el tratar de participar el mínimo.
Pero ¿cómo deja eso también a los votantes que lo eligieron? Porque no estarían representados finalmente si él no es reemplazado en los votantes, llego a pensar yo que los votantes, o parte de los votantes, porque es muy difícil hablar en términos generales, yo llego a pensar que parte de los votantes deben estar muy sentidos con él. O sea, no solo no se sienten representados por lo que hizo, sino que deben estar molestos con él. ¿Y por lo mismo no cree usted que se debiera buscar un método de...? Seguimos entonces ahora escuchando al constituyente Fernando Atria, que está en otro lugar del ex-Congreso. Adelante. No, este es un paso significativo. Después de 2 meses de trabajo, la convención ya tiene propuestas de reglamentos. Hay, por supuesto, observaciones que distintos convencionales, nosotros también, tenemos respecto de este o aquel. Pero en general lo que ha estado pasando es que la convención ha estado intensamente trabajando en sentar la infraestructura que sostendrá en la convención el proceso, la discusión constituyente por venir. El horizonte que vemos ahora es la posibilidad real de que la convención ya tenga un reglamento aprobado a fines de septiembre, y si logramos eso, va a haber sido un paso mayúsculo en la realización del proceso constituyente, porque sin un reglamento la discusión constituyente no puede comenzar. Y con un buen reglamento la discusión constituyente va a proceder fluidamente. Es de la mayor importancia lo que está pasando hoy día, lo que se empieza a decidir entre hoy día y fines de septiembre, y creo que refleja el trabajo intenso de la convención y el éxito que, pese a polémicas artificiales, lleva adelante el trabajo en la Convención Constitucional. En este reglamento va a haber mecanismos para poder enfrentar situaciones como la de Rojas Vade. El reglamento, la Convención misma no puede, creo yo, pronunciarse o excluir a alguien de sus miembros, porque todo órgano democráticamente elegido supone que todos sus miembros son iguales. Pero yo espero que haya una solución. Esa solución yo creo que tiene que venir más por la vía de los procedimientos judiciales y, en su caso, de reforma constitucional, que de solución por la Convención. Hay, sin embargo, espacio para algunas soluciones reglamentarias, pero creo que las principales tienen que venir de esas dos fuentes. ¿Y la sustitución tiene que venir del Congreso principalmente? En lo que se refiere a la reforma constitucional, sí. Claro, ¿y la sustitución posible de cómo se puede realizar? ¿Cómo? La posible sustitución de Rojas Vade, ¿cómo se podría realizar? Bueno, hoy día no hay reglas sobre el reemplazo de convencionales independientes, y eso, por cierto, es un problema grave, porque en el caso hipotético de cesación de un convencional independiente, eso distorsionaría la voluntad popular reflejada en las urnas, y eso es grave. ¿Qué le parece la situación que se dio con el documento que emanó de Derechos Humanos y que finalmente no se incorporó al reglamento en general? No se incorporó al reglamento porque lo que emanó de la Comisión de Derechos Humanos no tenía forma reglamentaria. Tener forma reglamentaria es que tiene que venir una parte que diga artículo tanto, y de ese modo se puede incluir, se puede discutir como reglamento. Como la Comisión de Derechos Humanos decidió no darle forma reglamentaria a su informe, entonces no se va a discutir, hasta donde yo sé, como reglamento, sino como... Si es que llega a escuchar a Atria, si convocar a elecciones en el Distrito 13 es una opción. Hay algunas convenciones que dijeron que van a votar incluso rechazo respecto a la propuesta en general. ¿Tiene alguna apreciación respecto a ese reglamento? Yo creo que en general es un reglamento adecuado. Tiene algunos problemas, yo creo que tiene problemas en la definición de negacionismo, tiene problemas en sanciones que afectan esta igualdad de todos los convencionales entre sí, y algunas otras cuestiones de mejor ordenación, pero eso va a ser para la discusión en particular. Por mi parte, yo voy a votar en favor en general, y después haremos algunas observaciones e indicaciones respecto de algunos puntos precisos como los que he indicado. Muchas gracias. ¿Se podría repetir o algún mecanismo de elección nuevamente en el Distrito 13 para solucionar este problema? No tengo retorno. Bueno, habría que ver cuáles son las posibles soluciones. Eso en teoría es una. En el caso de una elección que no es uninominal, una elección complementaria sería un problema. Pero en todo caso, las elecciones complementarias están explícitamente excluidas por la Constitución. Eso es parte de la Constitución tramposa, por cierto. Y habrá que ver qué mecanismos hay. Pero no lo descarta, interesante. Escuché unas preguntas, por favor, de Amaro, de Tonka, que también quieren realizarle algunas consultas. No, es justamente el concepto de que no descarta la convocatoria, parece una solución peregrina por el momento, pero de elecciones en el Distrito 13. Esto ante el dilema, si es que queda vacante la posición, se reemplaza o se convoca
a este proceso electoral. No sé si me escucha. Si la descarto o no, bueno, hola, buenos días. No veo cómo podría yo descartarlo. O sea, es una decisión, creo yo, esa sobre el reemplazo que corresponde, yo creo que corresponde principalmente al poder constituido, a la reforma constitucional. Y en esa discusión habrá que ver. Ahora, mi impresión, lo que se ha discutido desde la Comisión de Reglamento, y viene la propuesta, es que el reemplazo sea más bien por la persona que habría sido elegida siguiente en la misma lista, porque precisamente se trata de un independiente o de un caso de independientes que participaron de una lista. Así que yo veo que esa es una solución más probable, pero claro, no soy yo quien puede descartar otras soluciones. Claro, Fernando, le queremos agradecer su tiempo esta mañana, muy amable. Gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Cristian, en cualquier novedad retomamos contacto contigo. No sé por qué el senador Moreira le encuentra una cara de frío, salió del auto. Está en Puyehue. Está en Puyehue, está afuera, lo veo un poco congelado. No lo hemos escuchado, por lo menos acá en el programa. Es una zona muy linda, Tonka. Precioso Puyehue, así que después nos muestra con la cámara. Mucho frío a esta hora. Mucho frío y lo veo ahí enfrentando la helada matinal allá en Puyehue. Senador, no hemos escuchado su opinión con respecto al tema de Rodrigo Rojas Vade, cómo queda la convención constituyente. ¿Cómo lo ve usted? Denos sus opiniones y si ve esa salida en reforma constitucional para hacer el cambio o el reemplazo de este convencional. Mire, yo no haría ninguna reforma constitucional, iría a lo práctico, y lo práctico es que no se reemplace este señor. Porque en definitiva, que quede vacante, porque tampoco va a incidir en una votación. O sea, es un voto más. Y no es dirimente. Pero Distrito 13 quedaría no representado. Claro, Beatriz Sánchez lo decía, justamente el punto que toca Amaro. Mire, a ver, no es que no esté representado. Yo creo que la convención constituyente, primero que no, mi visión de la convención constituyente. Yo valoro que hay gente muy respetable, yo valoro que todos fueron elegidos democráticamente, pero lo que más valoro que haya personas muy respetables, aunque pienso radicalmente distinto a Atria, pero por lo menos yo lo respeto a él porque es un académico, tiene su formación, en fin, y tiene su posición política. Pero yo creo que la Convención Constituyente le está haciendo mucho daño al país. ¿Por qué? Le está haciendo mucho daño porque el control de la Convención Constituyente lo tiene una izquierda radicalizada. Entonces, cuando a mí me hablan del señor Rojas, el problema no es el señor Rojas. El problema es los resultados que tiene que tener la Convención Constituyente, que no los tiene. Sí, pero y en lo personal pienso yo que esta Constitución... Izquierda radicalizada... En lo personal pienso yo... Senador, izquierda radicalizada o no radicalizada, sean quienes sean, finalmente incluso si hubiesen sido, verdad, de extrema derecha, una vez que hay un proceso democrático y legítimamente son elegidos, entonces, verdad, no veo cuál es su reparo. No, mi reparo es muy simple, que hay muchos violentistas elegidos democráticamente, muchos violentistas de la lista del pueblo, mucha izquierda que está representada ahí, que ganó legítimamente las elecciones, pero son violentistas disfrazados de demócratas, que quieren destruir el país. Yo no estoy cuestionando la elección, sí, reconozco que fueron elegidos, pero están disfrazados de demócratas porque son verdaderos violentistas y están destruyendo al país y lamentablemente tienen un voto dirimente en la convención. Entonces, cuando todo se centra en este señor Rojas, que ya sabemos de más, ya tiene un castigo público y va a tener quizás un castigo penal, el problema no pasa por eso, tampoco pasa por las asignaciones que criticaban del Parlamento y que ellos están haciendo lo mismo y que están cayendo en prácticas que ellos criticaban. No, el problema es los resultados de esta constitución. No quiero perder eso es lo punto. Que me preocupa a mí. Usted dice los constituyentes, la constituyente le está haciendo mucho daño al país y hay algunos violentistas disfrazados. ¿Cómo responde Francisco Vidal a las declaraciones de Iván Moreira, senador? Pancho. No, pero mira, con toda calma, esta es la primera vez
en la historia de Chile que se va a hacer una constitución redactada por 155 personas que fueron elegidas por los ciudadanos. Eso no ha ocurrido nunca en la historia de Chile. Y un breve recuento: la de 1833 le hicieron 7, la de 1925 le hicieron 15, la de 1980 le hicieron 10. Ahora son 155, pero con una gracia, en mi opinión, que los elegimos nosotros. Primero. Lo segundo, con discriminación positiva. Sí, que en el caso de paridad en las mujeres, que yo creo que fue un avance, la paridad en las mujeres, y la incorporación de los pueblos originarios en un segmento. Pero yo creo que tenemos que bajar como los decibeles. Yo creo que va a salir un buen planteamiento. Hay gente muy radicalizada, eso es efectivo, pero al final se va a imponer el sentido común. Vamos a tener una nueva constitución cuyo mérito, en mi opinión, es que es redactada por gente que elegimos y que no ha sido designada por nadie. Ahora, por lo demás, una vez que se proponga la constitución por la convención, nosotros tenemos un derecho. ¿Qué ir a votar? Además, obligatorio. Podemos decir sí o no. Sí. Va a haber un plebiscito vinculante. Así que si hay locuras, tú tienes como ciudadano el derecho de decir no, pues. Absolutamente. Francisco Vidal, permítame también actualizar a Marta Lagos, a quien damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Estamos hablando acerca de, a lo menos 3 hipótesis, podrían haber más. El reemplazo, cuando no dejar vacante la posición de Rodrigo Rojas, o quizá, verdad, en el Distrito 13 convocar a nuevas elecciones. Pero en el marco de esa conversación, el senador Moreira ha señalado de que la constituyente resulta que tiene integrada y está siendo integrada o cooptada por una izquierda radicalizada, fueron sus palabras, con violentistas disfrazados de demócratas. Por favor, su parecer, Marta Lagos, gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Qué quiere que le diga? Me parece que el senador Moreira insulta a los electores, porque decir que los electores eligen violentistas disfrazados de demócratas, ¿quién es él para determinar quiénes son los demócratas y los no demócratas? Discúlpenme, en eso consiste la dictadura. La dictadura consiste en que yo decido quiénes son los buenos y los malos. La democracia consiste en que el pueblo decide quiénes son los que deciden. Y el senador Moreira tiene problemas con eso, porque no acepta que la diversidad que existe en este pueblo esté representada en una convención que es distinta a la realidad que él ve. Ese es el problema que tiene este país, al final de cuentas, ¿no es cierto? Hay algunos que han dominado durante demasiado tiempo que creen que ellos saben lo que el país necesita y lo que el país tiene que tener. Y cuando la convención elige una cosa distinta de esa, entonces son denostados como violentistas no demócratas. A mí me parece un insulto a mí como electora y a los electores chilenos como votantes. Senador. A ver, yo quiero decirle a Marta Lagos que yo me quiero quedar en Chile, quiero vivir en Chile, yo no insulto, digo las cosas como son. Es un insulto. Hay violentistas. Eso. Es un insulto eso. Insulto a la inteligencia, señora Lagos, es cuando usted ahora me está diciendo tonta. No se da cuenta de que los chilenos tenemos que defender en las cosas que creemos. Yo, señora, he sido elegido democráticamente durante muchos años en territorios donde no es derecha. Por lo tanto, tengo por lo menos autoridad democrática para señalarla. Ahora, lo que yo aspiro... Y los convencionales no la tienen. Y los convencionales no tienen autoridad democrática, según usted, porque son violentistas no demócratas. Discúlpeme, senador. Estoy hablando de un grupo de personas. Usted es un senador de la Estoy hablando República. de un grupo de personas, señora. Señora, estoy hablando de un grupo de personas. Oye... Inaceptable. Mira, yo te quiero decir, Amaro, mira, yo tengo el derecho legítimo de defender las cosas que yo creo. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, de que quieren eliminar la bandera, eliminar la canción nacional, el concepto de república, yo tengo derecho a defender mi país. Y eso no significa insultar. Perdón, hay varias personas
de la lista del pueblo, con nombre y apellido, que fueron violentistas, que estuvieron en el estallido social con violencia, otros no. Entonces, lo que yo estoy diciendo de una izquierda radicalizada es un hecho latente que se puede comprobar. Por lo tanto, eso no es un insulto. Insulto es seguir con el pasado, porque parece que así como dice que yo no respeto las mayorías, yo respeto las mayorías y la diversidad. Y tengo derecho a exponer lo que yo estime conveniente, porque yo he sido elegido democráticamente y la señora Lago, que yo sepa, nunca se ha presentado a una elección popular, pero ella habla de política. Es una analista política y claro, tiene la libertad. No es la primera vez que un senador, no es la primera vez que un senador me dice que yo no tengo derecho a opinar. Sí, Marta, eso parece ser una característica de este país autoritario, donde unos creen que tienen más verdad que otros y que no todos tienen el mismo valor. Discúlpeme, senador. Usted me ha insultado 2 veces en este espacio. ¿Puedo intervenir yo? Sí, pero antes tiene que dejar de fumar, Francisco. Eso es lo más importante que le quiero decir. No puede aparecer en pantalla con un cigarro en la mano y en la boca. Solamente eso para que usted aparezca. ¿Pero a dónde? ¿A dónde? Sí, ¿dónde? Yo lo vi. 3 veces lo vi. Por favor, adelante. Intervenga. No, yo creo que el mérito de la convención, lo voy a reiterar, que parece que no nos hemos dado cuenta. La convención fue elegida por los ciudadanos, las listas concursaron, hubo franja electoral, y hay que respetar la decisión de los ciudadanos. Partamos por ahí. Porque fíjate que si uno, aquí me viene lo de profe, si uno analiza hacia atrás, para no quedarme en la del 80, ¿no? Nosotros nos regimos entre el 25 y el 73 por la voluntad de 15 personas designadas a dedo por Arturo Alessandri, y nos tuvimos que acoger a lo que ellos pensaban. Es mucho mejor que la regla del juego, las reglas del juego, sean elaboradas por gente que es elegida por nosotros. ¿Cómo no va a ser mejor eso que lo otro? Entonces yo creo que tenemos que valorar que tengamos una convención constituyente que además tiene un antecedente más significativo. El 78% de los chilenos consultados dijimos que queríamos una nueva constitución. Además dijimos que esa nueva constitución la redactara 100% de personas elegidas. ¿Ustedes se acuerdan que había la alternativa que la mitad fueran parlamentarios? Eso es valorable en un país con nuestra historia. Ahora, sí, pero yo quiero recoger, pero ministro Vidal, sí, ex ministro Vidal. Quiero recoger además también el guante con algo que se ha producido que es interesante. Al margen de que uno pueda o no estar de acuerdo con el senador Iván Moreira, puede estar plenamente de acuerdo o en desacuerdo, él es una fuerza democrática, también democráticamente elegida, no mandatado para hacer la nueva constitución, pero también tiene serios reparos con respecto a, por ejemplo, cambiar la bandera, o la canción nacional, o otros aspectos que está dirimiendo la constituyente. Aquí hay aparentemente un conflicto entre 2 fuerzas democráticas también. Iván Moreira representando a un sector, pero también, por cierto, los constituyentes haciendo lo suyo. Marta Lagos, ¿cómo se dirime eso también? A ver, discúlpame, no hay ninguna propuesta sobre la mesa para ser votada por la convención para cambiar la bandera ni la canción nacional. Lo que hay son personas que no les gusta la canción nacional, ni les gusta la bandera, que son miembros de la convención constitucional que se expresaron así el día de la inauguración. Entonces, yo creo que la democracia también consiste en el respeto a las minorías. Las mayorías no pueden aplastar a las minorías. Y por lo tanto, si en un país como lo hay en Estados Unidos y en Alemania, yo he visto quemar la bandera de varios países en varias manifestaciones a lo largo de mi vida, no me voy a escandalizar porque algún chileno quema la bandera chilena. El hecho de que alguien quiera quemar la bandera chilena no significa que uno puede calificar de violentista. En primer lugar, es grave calificar de violentista porque significa que el sistema judicial no funciona. Quiere decir de que esos violentistas deberían estar en la cárcel porque cometieron delitos, y si no cometieron delitos, ¿por qué son señalizados como violentistas? Se me parece que hay una contradicción ahí. Entonces, yo creo que aquí nosotros tenemos que acostumbrarnos a la pluralidad, tenemos que acostumbrarnos a las minorías, tenemos que acostumbrarnos al respeto. Y lo que la Convención Constitucional pone sobre la mesa es eso,
Aquí hay una diversidad, una pluralidad del país que salió a flote con esta elección del 16 de mayo, que muchos no quieren aceptar. Me llama tremendamente la atención que un representante en el Senado no sea capaz de reconocer la existencia de una diversidad distinta a la que él está acostumbrado y que las denoste con esos calificativos totalmente, ofensivos. Me parece que es una pena para la República de Chile porque la degrada. A ver, ¿qué dice el senador Moreira? Bueno, yo creo que usted degrada, bueno, no voy a hacer, yo vine a este programa, no tengo ningún interés en polemizar con la señora Lagos, y que en primer lugar tiene un doble estándar, y lo que sí quiero decirle que para mí es una falta de respeto y es un acto de violencia quemar una bandera. Para ella no es un acto de violencia. Bueno, no nos vamos a colocar de acuerdo porque ella es una persona de izquierda con la cual así distorsiona la realidad, senador. Yo no he dicho que no sea un acto de violencia. Yo no distorsiono nada, señora. Yo no distorsiono nada. Usted es una mujer de izquierda. No, yo no he dicho que sea un acto de violencia. Que usted está haciendo insinuaciones que no corresponden, porque mire, señora, yo respeto la diversidad, más que usted. Y quiero decirle que no tengo ningún problema en respetar esa diversidad. Pero una diversidad no tiene derecho a imponer con violencia sus ideologías y sus posiciones. Y mientras yo exista, voy a ser coherente con las cosas que yo pienso, le gusten o no le gusten a ustedes. Apoyé el régimen militar y sigo considerando lo que fue importante para la historia de Chile. Independiente que haya tenido sombras y luces, yo me quedo con las luces y eso no es ser negacionista. Yo creo hoy día, y lo que esperamos todos los chilenos, es que la lógica que hubo una convención constituyente con una discriminación positiva. Y la discriminación positiva es que están todos los chilenos representados. En eso no hay duda. ¿Por qué? Porque se permitió que los independientes tuvieran todas las facilidades, los pueblos originarios también, y la paridad. Por lo tanto, hay una discriminación positiva hacia un sector de la sociedad. Y yo no tengo duda con eso. Quienes van a escribir la Constitución, sean buenos, sean malos, son personas que están representando un segmento de la sociedad. Mi punto es que yo creo que lo que se está poniendo en tabla, la discusión, la imposición, le hace daño a Chile. Y por último quiero señalar con respecto a este tema, decir lo siguiente, mire, nosotros estamos conscientes de que no alcanzamos el tercio en la Convención Constituyente. Es lo más importante de las últimas décadas de nuestra historia de Chile, como es escribir una Constitución. Y no le tengo miedo a la nueva Constitución. Sí le tengo miedo a la izquierda radical, por los chilenos, por el futuro. Y en ese aspecto yo quiero señalar lo siguiente. Mire, nosotros lo único que podemos aspirar en la Convención Constituyente en nuestro sector es tratar de influir en aquella izquierda, en aquella centro-izquierda democrática que elabore una constitución de centro-izquierda, porque no va a ser de derecha, y no de una izquierda radicalizada que lo que está haciendo es tomar el control de esta convención. Por lo tanto, lo que pase con el señor Rojas Vade, lo que pase con las asignaciones o lo que pase con esto de los que cobraron IFE, es un dato de la causa, que la ciudadanía tiene su propia opinión y la ha castigado con sus afirmaciones que han hecho las distintas personas. Yo estoy preocupado por los resultados de la Escuchemos a Marta y a Francisco también, senador. Esa es mi preocupación. Marta. Bueno, el senador lo ha dicho, él fue partidario del régimen de Pinochet, que mató, encarceló, hizo desaparecer a miles de personas, donde todavía no sabemos dónde están esas personas. Estamos muy cerca de la celebración o la conmemoración, ¿no es cierto?, del golpe de Estado, que es un día negro para la historia de Chile. Yo creo que hoy día lo que estamos tratando de hacer en la convención es diseñar una constitución que nos permita caminar hacia el futuro sin las trabas
de la Constitución de Pinochet que nos impedía hacer cambios. No hemos podido hacer los cambios porque la Constitución de Pinochet lo impedía. Y creo que el senador le tiene miedo a los cambios, le tiene miedo a los chilenos, le tiene miedo a los que piensan distinta de él. No le tengo miedo a nada, señora. Es lo que usted ha dicho, señor. No, señora. Aquí en este panel hay una persona, usted está equivocada, hay una persona como el ministro Vidal que firmó modificaciones a la Constitución en el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Así que no me vengan a decir que es la Constitución de Pinochet, porque también es la Constitución de Lagos, también es la Constitución de Frei. Hay un aspecto interesante que a mí me gustaría rescatar al margen del cruce de dimes y diretes, y es el aspecto de que, por ejemplo, la quema de la bandera, que ha sido uno de los tópicos tratados en esta conversación, claro, rescata Marta Lagos de que, siendo un acto que es violento, ella no dijo lo contrario, es sin embargo un acto que se acoge a la libertad de expresión. Represento bien ese planteamiento, ¿verdad, sí, Marta Lagos? Correcto, eso fue y en lo que ese alcance, ¿verdad? Y en aras al mismo argumento, ser negacionista, alguien que niega lo que fue la dictadura, ¿podría también acogerse a la misma libertad de expresión? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Ser negacionista es un derecho a ser negacionista. Ahora, hay países, ¿no es cierto?, que han eliminado el negacionismo. El caso, ¿no es cierto?, de Hitler, el caso de Alemania, ¿no es cierto? Se prohíbe el negacionismo si uno quiere firmar. Yo he firmado contratos, yo estaba empleada por el gobierno alemán, la institucionalidad alemana. Uno firma un contrato que dice en que reconoce que no puede ser negacionista, donde se instala una sanción legal por el hecho de ser negacionista. No conozco otra experiencia, pero si usted va a Estados Unidos, el negacionismo no está penado por la ley. Entonces me parece que el pueblo chileno puede tomar su decisión respecto del negacionismo, ¿no es cierto? Exacto. Veamos cómo lo ve también Francisco Vidal al respecto y un poco el pronunciamiento en torno a lo que ha sido el cruce de declaraciones entre usted y el senador. Francisco Vidal. Es que si tú me preguntas el tema del negacionismo, yo soy en ese sentido súper liberal. Si alguien sostiene que la dictadura fue espectacular, y si alguien sostiene que fueron solo excesos, tiene todo el derecho a sostenerlo, ¿no? Está equivocado, en mi opinión. ¿Lo uno o lo otro? No, yo fíjate que no le reconozco a toda persona, por equivocada que esté, en mi opinión, a expresar su opinión. Bueno, eso es Voltaire, ¿no? Estamos haciendo eco de sus famosas declaraciones, Voltaire. Puedo estar en desacuerdo contigo, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a expresarte. Exacto, porque, a ver, yo siempre he leído a Hermógenes Pérez de Arce, de alguna historia en este panel algún tiempo atrás. Bueno, él cree lo que dice y lo que escribe. Yo creo que está profundamente equivocado. Pero si él lo cree, que lo diga. ¿Por qué le voy a prohibir eso yo? Bueno, la revolución del cada uno con su gusto. La revolución del 68 decía prohibido prohibir. Correcto. Exactamente. Entonces, bueno, ahí hay un lema, ¿no es cierto? Hay un mundo liberal que se basa sobre esa premisa, donde uno tiene derecho a quemar la bandera, a no gustarle la canción nacional, a ser negacionista, y son pueblos más liberales, y otros donde, ¿no es cierto?, se quiere que nadie queme la bandera, que nadie diga que no le gusta la canción nacional y que nadie sea negacionista. Nosotros, yo creo, los pueblos latinoamericanos somos bastante más autoritarios, nos gusta la mano dura, nos gusta que la gente golpee la mesa. Bueno, el senador Moreira ha sido elegido en una zona que no es de derecha. Esa es la comprobación más flagrante, ¿no es cierto?, de que el pueblo chileno es un pueblo que le gusta el mando. Bueno, y hablemos acerca de otro de los reclamos. Hay quienes en la Constituyente señalan que hay abiertamente una campaña de desprestigio en su contra para deslegitimarla. ¿Cree que eso tiene atisbos de cierto? Pero algo de eso hay, pues, Amaro. A ver, yo creo que lo que hay es una cuestión bastante más profunda. Yo creo que aquí la derecha se le escapó de las manos, ¿no es cierto?, el control que tenía del país,
y se dieron cuenta que iban a perder poder. Lo que va a hacer la Constitución es... Pero lo que me está diciendo entonces Marta Lagos, para entenderla bien, es que hay un sector de la derecha que estaría orquestando efectivamente una campaña de desprestigio para la Constituyente. Bueno, yo creo que es mucho más que eso. Yo creo que hoy día la derecha está poniendo toda la carne en la parrilla para parar todos los cambios posibles para que la situación quede lo más parecida a lo que era el pasado. No es solamente la convención, es cualquier injerencia de nuevos políticos, nuevas propuestas, nuevos liderazgos, nuevos partidos políticos, etcétera, que pueda poner en jaque el control que tenía la derecha, ese pequeño grupito de las 4 manzanas de Santiago sobre el país. Bueno, eso, escuchemos... En primer lugar está la convención, pero desde luego hay un montón de otras cosas, ¿no es cierto? Escuchemos al senador Moreira al respecto también, senador. Bueno, mire, esto de echarle la culpa, eso es tratar de ignorar que hoy día la centroderecha ha tenido un cambio de actitud totalmente. O sea, eso de decir que la centroderecha no quiere cambio, bueno, también yo podría decir que es un insulto, pero no me voy a quedar en esas palabras, porque yo creo que hoy día, más que nunca, la centroderecha en nuestro país lo que quiere es que se hagan cambios, porque hay una autocrítica, hay un reconocimiento que se hicieron las cosas mal. Y en ese reconocimiento que se hicieron las cosas mal tiene mucho que ver la concertación y la izquierda, el sector que la señora Lagos representa. ¿Y por qué? Porque en los tiempos de Ricardo Lagos, en los tiempos de Frey, de alguna manera en los tiempos de Bachelet, se legitimó un modelo económico, social y político que durante muchos años se llevó adelante. Y quiero decirles que Ricardo Lagos pasó a ser el presidente más querido por los empresarios. Senador, entonces, pero quiero rescatar... el hecho de... Si me permite solamente, senador, quiero rescatar el planteamiento siguiente para hacer un contrapunto también que me parece importante. Porque se habla acerca de una suerte de campaña de desprestigio. Pero a ver, cuando la lista del pueblo resucita a un notario para convocar firmas, cuando tenemos también lo del IFE y 12 constituyentes, algunos de ellos cuestionables, otros no, cuando tenemos lo de Rodrigo Rojas, ¿cuánto hay de una campaña orquestada de desprestigio y cuánto del desprestigio se granjea simplemente por el propio actuar de estas personas mencionadas? Marta Lagos. Mira, yo creo que efectivamente hay una ingenuidad gigante de parte del sistema político de haber instalado las candidaturas de independientes donde no se sabía exactamente quiénes eran las personas que estaban postulando, porque cuando tú pides el carnet de identidad, un certificado de que no estaba en la cárcel y un par de firmas para ser candidato, sin conocer el transcurso de lo que es ese candidato, sin tener instituciones de por medio, el sistema democrático lo que hace es tener partidos políticos, los partidos políticos proponen candidatos y se aseguran de elegir, entre comillas, buenos candidatos. Hay algún filtro. En la elección de los constituyentes podía pasar una cosa como la que pasó, porque no había ninguna información previa, ¿no es cierto?, cuál era la trayectoria, el estado de salud, no se requiere ninguna certificado de salud para ser candidato, ¿no es cierto? Una persona puede tener cáncer, la otra puede tener... Sí, pero ¿cuánto del desprestigio es propio? Si al final la pregunta es esa, ¿cuánto hay de campaña, entre comillas, pero cuánto del desprestigio también es propio? Ahora, en este momento el desprestigio... Es una mezcla, mano. En este momento el desprestigio es sin duda la de la lista del pueblo, y que el hecho de que esto llegó, digamos, de una manera muy brutal a la convención y afecta el funcionamiento de la convención, porque aquí tenemos lo más grave que a mí me parece es de que este grupo que se erigió como los moralistas y los puristas hoy día no ponen la cara. ¿Por qué? Porque se disolvieron. Entonces, ¿quién es el responsable de todo lo que pasó? Fuente Ovejuna. Al final termina siendo el pueblo que ha querido ser, digamos, defendido, termina siendo perjudicado. Y yo creo que ese es el daño que se ha hecho hoy día a la representación política en general y a la convención en específico. Previo a eso, me parece que sí, uno podría decir que había una campaña de parte de muchos personeros de derecha, no sé si era una cosa orquestada desde la moneda o desde los partidos, pero sí habían personeros que estaban dedicados a encontrarle las 5 la pata al gato y a criticar que estaban... que almorzaban en los pasillos, que no tenían dónde sentarse, que uno les daba frío, los otros estaban flacos, etcétera, etcétera. O sea, hay una combinación de elementos ahí. Por una parte sí una persecución y por otra parte este error garrafal de la lista del pueblo
que yo creo que daña la institucionalidad política, daña la representación política. La fe pública. Y daña la fe pública y también la convención. Pero la convención no es la única dañada. O sea, aquí nosotros hemos sido al darme reír en las noticias internacionales en todo el mundo. Así es. Entonces me parece que aquí hay un daño a Chile, a sus electores, a su proceso constitucional, a todo. Bueno, usted ha dicho, lo dijo acá el lunes, que este es el mayor fraude político en la historia del país. Exactamente. Lo comentó acá este día lunes que tuvimos la posibilidad de conversar.